Su origen se remonta al año de 1928. El año anterior ya había iniciado la programación oficial con Reina de Carnaval, Reina de la Alegría, que fue Elvira I, o sea, en 1927. Se celebró el 5, 6 y 7 de enero, pero faltaba el 4, y precisamente es gracias a la actividad cívica, digo yo, del Grupo de los Doces, que fue dirigido por Alfredo Torres Arellano, que era un periodista como usted, de muy respetable trayectoria, dirigió un periódico y en ese caso siempre iba en cabalgata con otros compañeros de espíritu cívico también para animar los carnavales. El 4 de enero de 1928 dice él que reunió en su casa a varios amigos, entre ellos Néftali Benavides, Caramelo, Hernando Dorado, Climaco Ortiz, Gonzalo Ocaña, Alberto Erazo Zambrano, Clemente Montenegro, dos amigos Lunas, unos 20 o 21 caballos. Después de haber tomado unos whisky en mi casa, los invitó a dar una vuelta a la ciudad. O sea, después de consumir el licor fino, se fueron a buscar licor ya barato. ¿En dónde? En el Ejido, por recomendación de Caramelo, que dijo: hombre, tengo unas amigas allá en el Ejido que venden aguardiente barato. Nos enrumbamos allá. Es el testimonio de don Alfredo Torres Arellano, a quien tuve el gusto de entrevistar para esta historia de la alegría en 1982, con testigo el ingeniero Emilio Chávez, que aún vive. Él dice que Caramelo le propuso que salgan hacia el Ejido, y eran las 4 de la tarde del 4 de enero de 1928. Cuando llegan a ese punto donde empieza el camino hacia el oriente, que llamamos hacia el Encano o la Cocha, dice que él textualmente dice que a esa hora llegaba a la ciudad una familia que venía del Encano y que iba a pagar una promesa a la Virgen de las Lajas. Por lo tanto, venían con todos sus corotos. Y esta familia, él dice, estaba compuesta por un señor que iba en un jamelgo blanco. La señora montaba un gancho que en ese tiempo se usaba. 4 niñas en sus distintos caballos y 4 muchachos traían unas cargas de almofrec, unas petacas, 2 corderos y unos gatos. Al verlas grité: ¡viva la familia Castañeda! Bautizada quedó así la familia Castañeda. Así regresamos luego a una pensión en el barrio de las Mercedes para que las atendieran como era debido. Esta es la palabra, es la memoria del origen de la familia Castañeda en Pasto, donde se encuentra el grupo de los 12, o sea, los ciudadanos, con el grupo o la familia campesina. Y él sabe exactamente de dónde viene, que no es del Putumayo, sino es campesina, de origen indígena, como es del Encano. Y esto es muy importante de resaltar. ¿Y por qué venían con todos sus corotos, hasta los animalitos y todo? Porque se iban en romería y en visita al santuario de la Virgen de las Lajas. Y allí, ahora lo podemos hacer en un día, ir y volver, pero en aquel tiempo tocaba ir a paso lento y se quedaban allá. Había casas de la morada, que se llamaba, de pensión o hoteles para los peregrinos, donde era el alojamiento gratuito, pero pues eso les iba a demorar varios días y por eso llevaban sus enseres. Esa es la lógica de la estampa que ya se presenta como la familia Castañeda. Su apellido pudo ser el original, de apellido Josa, Juajibioy, Chachinoy, pero para la fantasía del carnaval, ellos quedaron con el apellido de la familia Castañeda. ¿Y quién los bautiza? Aquí tenemos el testimonio de don Alfredo Torres Arellano. Y él mismo me dice en la entrevista: pero usted me preguntará, ¿por qué los bauticé con ese nombre? Porque recordé
él vivió varios años en el Ecuador y recordó que en Quito vivía una familia Castañeda en la que todos eran artistas, si no bailaban, cantaban, y que le recordó, si no había fiestas, dice en Quito, que no inviten a los Castañeda. Por lo tanto, esa fue la alegoría y el homenaje que les hizo en su recuerdo a los Castañeda de Quito. Usted va a encontrar que en el carnaval de Popayán, que es más antiguo que el nuestro, existe también una representación de la familia Castañeda. Conservo fotografías de los años 20, para el caso, pero tiene un origen, una representación, una semiología muy diferente a la nuestra, porque coincide en los apellidos, pero no tiene nada que ver. Hay otro caso en Antioquia, lo del Retiro, que llaman el Retiro Antioquia o en Río Negro, que en el siglo XVIII, o sea, a la distancia del tiempo, el siglo XVIII, la señora Javiera Londoño de Castañeda, que era una hacendada con su esposo, tenía esclavos, pero ella decide liberarlos por buen sentido, pues, de humanitario. Y en ese caso fue que ella liberó a 125 esclavos. Allí se dan cuenta de la dimensión de la hacienda y de los trabajadores, pero les requirió que ellos volviesen cada año al sitio para venerar a la Virgen de Dolores y a San José, una virgen, y ellos tenían que volver. Eso era como la promesa que tenían que como para agradecer su libertad, porque está muy lejos de obtener la libertad en ese tiempo. Y se les llamaba, como ellos llegaban y hacían sus fiestas y todo eso, la fiesta de los negritos, pero no tiene nada que ver, porque el apellido del esposo de la señora era Castañeda, no tiene nada que ver con ni el origen de la familia Castañeda en Pasto, ni nada que ver con el origen del juego de los negritos, porque no hay juego sino lo que les comento, y está absolutamente descontextualizado porque es siglo XVIII, y acá todo lo de el surgimiento de la parafernalia, para nuestro caso, de la familia Castañeda del siglo XX, y para el caso de Popayán es otro tiempo, y para que no confundamos. También se ha dicho que era un grupo de colonos que venía del Putumayo. Colonos a Pasto, que vengan del Putumayo, pues no se ha escuchado en la historia. A la inversa sí, o sea, hay pastuzos que van a colonizar el Putumayo y hasta fundan pueblos y se involucran en el comercio del caucho. Esto para decir que hay malas interpretaciones, o que es un grupo de los colonos del Retiro de Antioquia que vinieron acá y por eso venían con sus cheches. ¿Ve? Eso es un ajuste y es un invento que nos estropea la historia, ¿no? Por eso vale la pena recordar el origen histórico. Hay que tener en cuenta que al año siguiente, 1929, se incorpora unos actores interesantes al Carnaval de Pasto, como es el sector militar. Ellos se les ocurre representar, y son oficiales militares que empiezan a representar la familia Machuca. La familia Machuca solo duró ese año, el tiempo, pero sí sobrevivió como sobrevivieron los actores, que fueron los militares. A partir de ese año venía la representación de la familia Castañeda, por el caso de los reclutas y empleados civiles del batallón Boyacá. En esto es muy interesante de ver que las estampas que ellos primero hacen son las ocurrencias de ellos, porque son reclutas, pues, de distintas partes del país también, no tienen una afinidad identitaria. Hacen ocurrencias, o sea, lo de la operación del paciente, entonces allí aparecen los médicos con las túnicas, no, sino los trajes o uniformes manchados, pues, de sangre, todas esas cosas como para llamar a la hilaridad o el asombro. Estas representaciones fueron así al modo de ellos, pero se sacaba lo que se llama la familia Castañeda, y
a raíz de lo anterior. Y poco a poco es lo que se va organizando. Y poco a poco se van incorporando, se cambian en 2 representantes de la familia Castañeda y también se va a cambiar en la organización, porque aparecen ya en 1932 Pericles Carnaval. Los cusillos también se van a involucrar en esta presentación, y las estampas. Las estampas que ya vienen a ser representadas por la gente de alta clase que se involucra en el carnaval, y el pueblo, o sea, se combinaban el pueblo y los campesinos, porque es el símbolo del 4 de enero, es el encuentro entre la cultura campesina de origen indígena y el pueblo y la ciudad. Por lo tanto, Pericles Carnaval es un personaje que es representante como de la ciudad, que les da la bienvenida a la familia Castañeda que llega a la ciudad, tal como lo hizo don Alfredo en 1928. Los invitó a que se quedaran, por eso les alojó para que se queden a jugar negritos el 5 y blancos el 6. O sea, cumple tal y cual ese papel. Por lo tanto, los unos no pueden estar sin los otros, porque me desconfigura el panorama de la puesta en escena de la llegada de la familia Castañeda. Y por eso es llegada, no hay desfile, sino llegada de la familia Castañeda, y es donde interviene Pericles Carnaval, y los machines o monos son los que me representan ese imaginario precolombino y ese tótem precolombino que era el mono, por ser festivo, por ser el símbolo del movimiento, de la fertilidad, de la alegría, para espantar la tristeza en ese día de apertura del ritual del carnaval. Carnaval andino de negros y blancos de Pasto no es una fiesta más, no es una feria, sino que es un ritual. Por eso se celebra en los primeros días del año, donde se da el tránsito del tiempo viejo al tiempo nuevo. Sí, como cambiaron los actores, van cambiando los actores, o sea, los que me representan a la familia Castañeda, y cambian las administraciones del carnaval. No se tiene el referente histórico y cultural, que es el único referente para sustentar lo que es hoy el patrimonio cultural de la humanidad, porque nosotros, si no nos atenemos a eso, entramos en riesgo y en amenaza de que se nos prive de los títulos. Nosotros deberíamos aspirar a ser obra maestra de la cultura inmaterial de la humanidad, ¿no? Bueno, a lo que voy es que como cambian los actores, también cambian los motivos, pero la herencia mayor de la familia Castañeda, desde los años en que yo la miraba, es la de las estampas, la de las alegorías, que bien la representaban ya personal civil de origen pastuso del batallón Boyacá, en el cual estaba un pariente mío, por supuesto, por eso tengo esa cercanía. Y lo otro es lo de la presencia de los sectores campesinos en esta llegada, y con sus culturas, sus expresiones culturales, las danzas, las comparsas, pero de ellos, y acá venían a darse las estampas. De ahí que lo que yo recuerdo que es característico es la estampa del matrimonio a la fuerza, la estampa de las señoritas, pero de las de antes, la estampa de los aguateros, del juego de gallos, del juego también de los juegos de las canicas, de esos juegos de las chazas, de todo lo de los juegos, de las muñecas de trapo también, pero como en un contexto muy diferente. Las estampas de la familia Castañeda no son comparsas, no pueden salir uniformadas, sino que, como usted lo ve en una película, cada actor me representa un personaje. Si usted ve el personaje de Napoleón, es Napoleón, y usted lo convence que es Napoleón. Así también es en la familia Castañeda. Cada actor es un representante fidedigno de la alegoría o de lo que quiere hacer su puesta en escena, pero no me puede desdibujar. No puede usted, que es teatrero y es académico, que lo respeto, pero no puede salir en este escenario que es del teatro popular callejero, donde usted es peluquero, usted es ama de casa, pero sale a hacer su representación teatral con el ajuar apropiado e individual. No hay comparsa, sino estampas, que es muy diferente porque cada estampa es un relato.
Usted no me tiene que explicar ni con letreros ni con volantes cómo es el matrimonio a la fuerza, donde el personaje es el padre que está con un revólver presionando al novio que se case con la chica porque está embarazada. Es obvio allí, y el cura que está bendiciendo a todos para que todo salga bien. Es decir, usted no me puede decir eso en otra forma, sino que cada cual representa su papel y me hace teatro, o sea, me hace una narración a través de sus gestos a su paso. Es muy distinta, esa es la concepción esencial que se debe rescatar de la llegada de la familia Castañeda, porque lo otro es una contribución a desdibujar lo que es en su esencia y en su origen, ¿no? Que es el encuentro de las culturas campesinas y la cultura ciudadana.